En la madrugada de un reciente día de septiembre, en una región de Rusia ahora ocupada por fuerzas ucranianas, 3 soldados de un equipo de operaciones especiales de Ucrania se apresuraron a subir a su coche, que ya tenía el parabrisas trasero destrozado por explosivos lanzados desde un dron ruso el día anterior. Sin tiempo que perder, se dirigieron rápidamente hacia el sur, en dirección a Ucrania. 6 horas más tarde, los soldados ya estarían en Kiev, acompañados de un cargamento precioso. Documentos guardados en cajas apiladas en el asiento trasero, el fruto de una misión de 4 días en territorio enemigo. Los documentos incluían papeles del Ministerio del Interior ruso y órdenes militares, incautados de edificios oficiales en Sudzha, la ciudad que se ha convertido en el epicentro de la operación sorpresa de Kursk, y de trincheras rusas abandonadas en las cercanías. En ese momento, todo era un borrón. Solo más tarde, cuando salimos, te das cuenta de dónde has estado y lo que has estado haciendo, cuenta Artem, uno de los 3 soldados, en una breve pausa en el camino, pocas horas después de abandonar territorio ruso. La incursión ucraniana en Rusia, que ya lleva 4 semanas en curso, ha sorprendido por su audacia, planteando un desafío inesperado para el Kremlin. De repente, las banderas rusas son las que están siendo retiradas de los edificios administrativos. Son los civiles rusos los que se refugian mientras soldados de un ejército extranjero patrullan sus calles. Rusia, en cambio, se apresura a demostrar que sigue manteniendo el control de sus propias fronteras establecidas desde hace mucho tiempo, mientras las tropas ucranianas se enfrentan a una presión continua en otros sectores del frente. La incursión en territorio ruso ha ofrecido un impulso de moral muy necesario dentro de Ucrania, después de meses de noticias marcadas por la adversidad y el sufrimiento. Están en una batalla desesperada de David contra Goliat, y esto apela a su espíritu rebelde, afirmó un diplomático occidental en Kiev, añadiendo que la operación en Kursk ha elevado significativamente el ánimo de la élite política en las últimas semanas. Preparativos en el más estricto secreto. Parte de la emoción inicial derivó de la pura sorpresa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su máximo comandante militar discutieron los planes en privado y solo un número reducido de personas fueron informadas. Según la experiencia de esta guerra hasta ahora, cuanto menos gente sepa sobre una operación, más exitosa será, comentó Mikhailo Podolyak, un asesor clave de Zelensky, en una entrevista en Kiev. Un número extremadamente limitado de personas sabía de antemano, añadió. En Sami, la ciudad ucraniana más cercana a la frontera, los lugareños notaron que la ciudad y las áreas circundantes se llenaban de personal militar en las semanas previas a la incursión, pero no sabían por qué. No hay muchas opciones de alquiler en Sami, y la gente preguntaba por cualquier lugar libre donde los soldados pudieran quedarse. Fue solo más tarde, cuando comenzó la operación, que el rompecabezas se armó, explicó Dmytro Tischenko, CEO de Curiosity, un portal en línea dedicado a noticias y cultura en Sami. Las tropas ucranianas, en su mayoría jóvenes y con escasa experiencia en combate directo, tampoco recibieron ninguna advertencia de lo que estaba por venir. Pensábamos que nos transferían aquí para llevar a cabo trabajos defensivos contra una posible incursión rusa, comentó un soldado que ha estado en la zona desde una semana antes de que comenzara el asalto. Operación sorpresa y resistencia inesperada. Ucrania afirmó la semana pasada controlar casi 1,300 kilómetros cuadrados de territorio ruso, que comprenden 100 asentamientos, en su mayoría pequeñas aldeas, pero incluyendo la ciudad de Sudzha, hogar de 5,000 personas antes del asalto. La carretera de Sami a la frontera permanece abarrotada de vehículos militares, con soldados que viajan en motocicletas, tanques y otros vehículos hacia Rusia. En Sudzha, según los soldados ucranianos, las calles están mayormente desiertas, con un olor putrefacto en el aire, debido a los productos que se pudren bajo el sol de finales del verano. Muchos habitantes huyeron más hacia Rusia al inicio de la ofensiva, pero los que permanecen están ahora aislados, sin salida, sin electricidad y sin señal de teléfonos móviles. Los soldados ucranianos que patrullan las calles se han convertido en su única fuente de información. Les decimos que las fuerzas ucranianas han tomado la ciudad de Kursk y están marchando hacia Moscú, y que es hora de aprender ucraniano, comentó con una sonrisa un soldado que había estado recientemente en la ciudad. Los soldados rotan fuera de Sudzha con trofeos, que van desde banderas rusas y carteles incautados en edificios oficiales hasta camisetas con la imagen de Vladimir Putin tomadas de los puestos del mercado local. Sudzha ha estado bajo control total ucraniano durante 15 días, pero los drones rusos siguen siendo una amenaza constante.
y operar en los márgenes de la ofensiva puede ser aterrador. En una ocasión, mientras limpiaba una trinchera rusa abandonada, Artem divisó lo que pensó que era un soldado ruso huyendo. Estaba a punto de disparar cuando se dio cuenta de que alguien había dejado un espejo en la trinchera y estaba viendo su propio reflejo. Estás arrastrándote por los bosques en la oscuridad y te das cuenta de que estás absolutamente solo, justo dentro del territorio enemigo, relató Serhiy, otro miembro del equipo. Tácticas y objetivos ucranianos. Por el momento, el avance ucraniano parece haberse estancado, pero Rusia tampoco ha logrado recuperar territorio. Kiev ha dejado claro que no tiene interés en anexar territorio ruso, pero por ahora quiere mantener el control de lo que ha tomado para cumplir objetivos estratégicos. No somos Rusia, no queremos reescribir nuestra constitución para añadir estos territorios. Nuestras tareas son alejar la artillería rusa y otros sistemas, destruir los almacenes y otras infraestructuras militares que están allí, y también influir en la opinión pública en Rusia, dijo Podolyak. Desde Kiev, también se percibe esta incursión como un mensaje a los socios internacionales de Ucrania, especialmente en un momento en que algunas voces sugieren que podrían ser necesarias negociaciones en un futuro a medio plazo. Ucrania está tratando de crear apalancamiento sobre Rusia para tener negociaciones reales, no una capitulación disfrazada de negociación, comentó Aliona Hetmanchuk, fundadora del Centro Nueva Europa en Kiev. Podolyak negó en un primer momento que Kiev tuviera un ojo puesto en futuras negociaciones, pero luego agregó: Rusia no es un país racional. Podría ser forzada a negociar, pero para eso necesitas operaciones como la de Kursk. Otro objetivo de la operación era capturar soldados rusos y usarlos como palanca para ayudar a liberar a algunos de los miles de ucranianos retenidos en prisiones rusas. Ucrania afirma haber capturado a casi 600 soldados rusos en la región de Kursk, muchos de ellos conscriptos. Hace una semana, Ucrania intercambió a 115 de ellos por el mismo número de ucranianos retenidos en Rusia. Impacto en la opinión pública y en la moral ucraniana. En una instalación de retención en la región de Sami, los prisioneros rusos hablaron de su sorpresa ante la llegada de la guerra a territorio ruso y su falta de preparación para el combate. Algunos habían llegado a la región de Kursk solo días o semanas antes de ser capturados. El diario británico The Guardian habló con más de una docena de prisioneros rusos, quienes dieron su consentimiento para hablar sin la supervisión de los guardias de la prisión, aunque el periódico no los cita directamente debido a las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra. Como ciudadano de Ucrania los desprecio, pero los trato como quiero que traten a nuestros prisioneros en Rusia, explicó Volodymyr, el subdirector de la instalación donde están retenidos. Si podemos usarlos para liberar a nuestros chicos, entonces estoy contento, agregó. Aunque la operación de Kursk ha generado un momento de orgullo y alegría en Ucrania, hay una conciencia aguda entre muchos soldados ucranianos de que la situación en el este del país es cada vez más sombría, ya que Rusia avanza hacia la ciudad de Pokrovsk. Si ese avance continúa, las preguntas en voz baja sobre si la aventura en Kursk valió la pena probablemente se harán más fuertes. Por ahora, sin embargo, la operación sigue siendo un símbolo del éxito ucraniano en el campo de batalla. Podemos usarla para crear una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera para reducir los ataques contra nosotros. Y, como mínimo, hemos capturado prisioneros para intercambiar, y hemos dado a nuestra población algo de lo que estar contentos, concluyó Artem.